Bien, mis amados hermanos, este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Un saludo cordial, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Y en verdad, pues me alegra nuevamente estar en contacto con todos ustedes. Muchísimas gracias por sus mensajes. Muchísimas gracias por estar siempre acompañándonos en este tiempo de estudio bíblico devocional. Estamos en el tiempo de Parashá número 9. Recuerden este Parashá tan importante que estamos desarrollando esta semana, Vayetsep. Y cuando recordamos esta historia, Vayetsep, en nuestro Parashá número 9, estamos hablando de él mora o él habita o se asentó. Hablando particularmente de quién? Hablando particularmente de Jacob, quien ahora llega a un lugar y se establece en este lugar. Esta expresión se establece, es muy importante porque recordemos que han pasado ya más de 20 años en el tiempo que Jacob no permanece en la tierra de Israel. Estamos en este momento en el capítulo 37, ya avanzamos en nuestra primera sección, desarrollamos desde el capítulo 37, verso 1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de Jacob. Cuando nos habla de la historia de Jacob, empieza hablándonos de la historia propiamente de José. En nuestro primer capítulo de la semana, recordemos que mencioné este punto y quiero retomarlo porque es bien importante que lo consideremos. Desde el libro de Bereshit, Génesis capítulo 1 hasta este capítulo 37, hemos narrado la historia de la creación. Recuérdenlo, hablamos del diluvio, hablamos de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob en este momento, pero en el capítulo 37 prácticamente hay una división de Bereshit en dos secciones. La primera sección con todo lo que hemos mencionado, con los patriarcas, y a partir del capítulo 37 damos comienzo a una historia enfocada básicamente en torno a la vida de José, pero sin que perdamos de vista, desde luego, a Jacob. Es decir, ahora vamos a tener un protagonista principal que es José, pero realmente toda la historia viene conectada con la vida del patriarca Jacob. Avanzamos en este primer capítulo retomando un poco la historia. José, un joven adolescente, 17 años, muy importante esta expresión, 17 años, lo que nos muestra a un joven posiblemente inexperto, no muy maduro, pero que sí definitivamente el texto nos establece y nos dice que es el hijo amado especial para Jacob. Nos dice que amado ¿en qué sentido? Porque lo había tenido en su vejez. Sin embargo, recordemos que más que José en la vejez, realmente el hijo de la vejez de Jacob, lo mencionamos en nuestra primera enseñanza, fue evidentemente Benjamín. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jacob ama más a José que al menor de todos, que realmente es Benjamín? Tomamos algunas conclusiones, ¿como cuáles? Básicamente tener en cuenta que al momento del nacimiento de Benjamín, recordemos que fue también el último día en la vida de Raquel, quien obviamente fallece en el proceso, o una vez da a luz a Benjamín, fallece Raquel. Por lo tanto, vemos a José, el primogénito de la mujer a quien Jacob realmente amó profundamente dentro de lo que fue sus esposas como Lea y las concubinas. Ahora, creo que hay un punto mucho más importante por el cual Jacob definitivamente amaba especialmente a José. Y la respuesta la encontramos aquí en el capítulo 37, ya lo habíamos mencionado, solo estoy tratando de parafrasear un poco lo que ya vimos. En el capítulo 37, verso 5, cuando José tiene su primer sueño. Y sueña y le cuenta a sus hermanos el sueño, y cuando le cuenta que habían unos manojos, los manojos de trigo, que se inclinaban frente al manojo principal, que era el de José, entonces ves el verso 5 que los hermanos le aborrecieron. Esta expresión aquí, aborrecer, es decir, como en el tiempo del siglo XXI, hacer bullying, pues los hermanos no estaban muy de acuerdo realmente con lo que José hacía. Ya porque era consentido, ya porque era niño preferido, ya porque papá tenía ciertas consideraciones. Todo este entorno, sin lugar a dudas, nos muestra también una circunstancia de carácter familiar bastante preocupante. Muere Raquel, ahora vemos a José
siendo el niño consentido. Los hermanos, vimos que inicialmente en los primeros textos del capítulo 37, notamos cómo nos habla de José cerca a los hijos de Silpa y Bilba, como que los hermanos de las concubinas eran mucho más cercanos a José que los medio hermanos de parte de Lea. Recordemos que entre ellos están ¿quién? Rubén, están Simeón, Leví, Judá. Muy importante esto. ¿Por qué? ¿Por qué voy a mencionar muy importante esto? Porque en el desarrollo de nuestro tema hoy llegaremos a una gran conclusión. El segundo sueño, el primer sueño mencionamos en la primera parte, se lo indica, se lo expresa directamente a sus hermanos, toda vez que ellos son los que son protagonistas del sueño, sus hermanos. Ahora, observen que en el primer sueño, quiero que resaltemos esto porque lo vamos a tener en cuenta ahora y lo veremos mucho más adelante cuando el sueño se cumpla. ¿Cuándo se cumple el sueño? Cuando entremos al tiempo de Egipto, al tiempo del faraón. O sea, todavía nos falta un camino por recorrer. Pero este primer sueño nos muestra los manojos de trigo. Por favor, téngalo presente para nuestros futuros parashá. Los manojos de trigo, es decir, está hablando de alimento, está hablando de comida. Y muy importante que lo tengan presente. Y número dos, digo muy importante porque observen que los hermanos de José le aborrecen aún más después de que les ha contado el sueño. Toda vez que los hermanos de José lo que consideran, según el sueño, su interpretación, es que ahora José va a estar por encima de ellos y todos ellos se van a someter a su autoridad, a su voluntad. Recordemos que aquí prima específicamente la primogenitura. Recordemos también que siempre en los patriarcas anteriores, de los 2 hijos de cada patriarca, siempre uno salía del plan. ¿Cuál era? En el primer caso, Ismael, siendo primogénito, sale del propósito de Dios y aparece ¿quién? Aparece Isaac, que es quien va a continuar con el proceso del patriarcado. Ahora bien, de Isaac vienen 2 hijos. ¿Quiénes son? Esaú y Jacob. Sale Esaú y queda Jacob. Ahora bien, tenemos a Jacob, pero Jacob no tiene 2 hijos. Jacob ahora tiene 11 hijos. Digo, bueno, 12 porque ya está Benjamín. Pero lo importante aquí es que ahora, ¿cómo podemos seleccionar a un primogénito entre 12 hijos? ¿Será acaso que José con este sueño está pretendiendo indicarle ahora a sus hermanos que él es o va a ser el primogénito? Por lo tanto, toda esta historia encierra un entorno familiar tremendamente delicado. Vamos a continuar con nuestra historia. Posteriormente viene el segundo sueño. Y en el segundo sueño ya vimos cómo ahora él tiene un sueño hablando del sol, la luna y las 11 estrellas que se inclinan frente a José. Este sueño está presente ahora Jacob. Jacob escucha el sueño y dice la palabra que Jacob, su padre, le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Muy interesante esta observación que Jacob hace a José, porque entre otras cosas recordemos aquí que al mencionar a tu madre se está refiriendo ¿a quién? A Raquel, y ya Raquel aquí está fallecida. Número 1, pero algo muy interesante se sucede acá. Observen, creo que aquí está la respuesta realmente, el por qué razón Jacob ama de manera especial a José. Veamos, cuando Jacob sale de la casa de su padre Isaac, por orden de él, de Isaac y de su madre, sal a la tierra de mi hermano Labán, dice Rebeca, a la tierra de su tío Labán. Entonces, recordemos que aparece un lugar, Betel, casa de Dios. En ese lugar, Jacob recuesta su cabeza sobre una piedra y tiene allí un sueño. Y en ese sueño, por primera vez, el Padre Eterno le habla a Jacob. Recuerden la escalera, ángeles que suben, ángeles que bajan. Ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Muy importante esto, hermanos, porque observen cómo ahora Jacob sueña. Jacob sabe que Dios habla a través de los sueños. Ahora, en los sueños que tiene José de sus hermanos y con su padre, la luna, las estrellas, el sol, ahora Jacob más que nunca entiende que no solamente José ama estudiar Torá,
ama estudiar la palabra, que fue enseñada por Jacob, que fue enseñada por Isaac, que fue enseñada por Abraham, sino que además ahora Jacob sabe que José sueña sueños de Dios, sueños que Dios le entrega, sueños que Dios establece y sueños a través de los cuales Dios le está hablando. Por lo tanto, Jacob reconoce indudablemente que esta característica de José no la tiene ninguno de sus otros hijos. Por lo tanto, Jacob sabe en su corazón que el elegido, que el llamado, que el ministerio, que el propósito, que el patriarcado, si puedo utilizar esta palabra como patriarca, aunque no fue patriarca, pues podríamos considerarlo como la cuarta base de la mesa. Después de Abraham, Isaac y Jacob, tenemos a José. Ahora podemos entender entonces por qué Jacob tenía ese aprecio tan especial por este hijo llamado José. Continuamos, quedamos en el verso 13 y vamos a arrancar del verso 13 en adelante. Dijo Israel, muy importante, dijo Israel, ¿a quién? A José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ya mencionamos que en este lugar de Siquem fue el lugar justamente donde unos días atrás, evidentemente Simeón y Leví, preste atención a esos dos nombres, Simeón y Leví son hijos de ¿quién? Jacob y Lea. ¿Qué habían hecho Simeón y Leví en Siquem? Habían matado a todos los hombres de ese lugar después de la escena que se presentó con su hermana Dina. Recordemos que su hermana Dina es hermana de sangre, es decir, es hermana legítima entre padre y madre para Simeón, Leví, Rubén, Judá. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Fue una catástrofe todo lo que pasó allí. Ahora bien, nos preguntamos por qué fueron a pastorear hasta Siquem. Evidentemente era un lugar muy peligroso, era un lugar extremadamente retirado, pero allí habían ido a pastorear sus ovejas los demás hermanos. Podíamos considerar también que ese distanciamiento de llevar ovejas a un lugar tan retirado tenía también otra causa. Había mucho problema de carácter familiar. Esa preferencia por José estaba generando al entorno de la familia entre los hermanos una disputa muy grande de posición, de jerarquía, de autoridad. Había conflicto, había dificultad. Y es interesante mencionar esto, lo veremos un poco más adelante, pero Judá, particularmente Judá, entre esa edad de los 14 años aproximadamente, ya Judá para este tiempo se ha retirado de la casa de su padre e incluso se ha casado también muy joven. Realmente los jóvenes o las personas, digamos, se casaban en edades extremadamente jóvenes. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando entremos al capítulo 38 y recordemos la historia de Judá y de Tamar y después de sus 3 hijos. Si sumamos esas edades de los hijos, la edad de Judá, nos daremos cuenta que él necesariamente debe haberse casado a una edad aproximada de 14 años para que haya tenido 3 jóvenes hijos o 3 hijos tan jóvenes que ya incluso se habían casado. Y ya veremos en el capítulo 38 esa parte de la historia. Avancemos. Israel le dice, ve ahora y mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas y tráeme una respuesta. Y le envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Observen, esta salida de José atravesando todo este recorrido hacia el norte en dirección a Siquem es un recorrido extremadamente peligroso. José es un niño, 17 años, un niño en el sentido de una persona sola, una persona joven, una persona expuesta a todas las dificultades de una travesía como esta. En el verso 15 hay una expresión muy importante. Y lo halló un hombre andando errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? ¿Quién es este hombre? Es una pregunta interesante. Yo creo que deberíamos dejar esto como tarea, ¿verdad? ¿Quién es este hombre? Pues bien, el único hombre que podría estar en un lugar como este, tan solitario además, y que podía saber con claridad dónde estaban las ovejas y dónde estaban los pastores, dígalo conmigo, sin lugar a dudas es Yeshua HaMashiach. Es el único que podría estar en este lugar. José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Muy interesante porque José va en una misión y observen la expresión, ¿dónde están mis hermanos? José tiene la absoluta claridad en su corazón.
la paz de Dios en su corazón de sus hermanos. Aunque entre ellos había tanta envidia, tanto celo, aborrecimiento. Tal vez o José no sabía cuánto lo aborrecían, o José no había podido medir realmente hasta dónde sus hermanos le envidiaban y, comillas, le odiaban. Ahora vamos a ver por qué razón José o era tan inocente o era tan absolutamente claro que él no podía notar realmente esta aversidad de parte de sus hermanos. Así es que el hombre le indica que ya se han ido de aquí y ahora están en Dotán. Vamos a Dotán, y entonces José fue tras sus hermanos y los halló allí en Dotán. Esta información, Dotán, esta ciudad de Dotán es muy interesante porque, recordemos, solo lo voy a mencionar, no voy a entrar allí, pero recordemos que justamente en Dotán fue el lugar donde mucho tiempo después está Eliseo, y es precisamente el lugar allí donde se sucede otro momento también muy importante, toda vez que allí es el lugar donde se abren los ojos del siervo. Siglos más tarde, recordemos, esto es, el rey de Siria envió una gran fuerza militar a Dotán para detener a Eliseo, y en este lugar los ojos del temeroso servidor del profeta fueron abiertos milagrosamente para que viera el equipo de guerra que Dios tenía en la protección en aquel lugar. Básicamente este lugar de Dotán es un lugar extremadamente importante. Solo lo quiero mencionar, no nos vamos a detener allí. Verso 18. Dice la palabra: cuando ellos lo vieron de lejos, observen, cuando ellos lo vieron de lejos, a la distancia, prácticamente estos hombres podían ver a José venir hacia su lugar, pero podían ver que en José venía todo un futuro, toda una circunstancia. En José venía, ellos sentían temor básicamente de ver a José caminando en dirección hacia ellos. Y aquí viene algo que es impresionante. Yo titulé, si me permiten decirlo de esta manera, leer para creer. Definitivamente, si no es porque leemos estos textos bíblicos tal cual están escritos, difícilmente podríamos creer que la Biblia nos narre una historia tan impresionante como esta que estamos viendo. Veamos. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron. Esta palabra conspiraron, en la versión que estoy leyendo, tiene que ver con conspiración, tiene que ver con maquinar un plan adverso, perverso, dañino, tiene que ver con toda una actividad totalmente, bueno, no sé cómo expresarlo, satánica, es la palabra más correcta, diabólica, totalmente. ¿Por qué? Porque observen qué conspiran los hermanos. Conspiran para matarle. Porque, atención, entre hermanos podemos tener diferencias. Estoy hablando de hermanos en carne, en sangre. Porque entre hermanos en la fe, pues cuántas diferencias podemos tener. Pero hermanos en sangre podemos tener diferencias. Diferencias de opinión, diferencias de trato personal, diferencias de celo por alguna posición, por herencias, por posición dentro de la jerarquía de ser primogénito, etc. Pero una cosa es que tengamos diferencias entre hermanos en sangre, y otra cosa es que entre hermanos en sangre tengamos un plan para matar a nuestro hermano. Aquí vemos cómo la Biblia nos narra esta escena, y parece, repito, leer para creer, porque es realmente increíble que la Biblia nos relate una escena tan impresionante como esta, pero escrito está, y es lo importante de la Biblia, que nos escribe las cosas tal cual sucedieron para que veamos la respuesta a toda esta situación. Conspiran para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí, ahí viene el soñador. Observen, he aquí, ahí viene el soñador, es una expresión un poco despectiva. No dicen, he aquí, ahí viene nuestro hermano, he aquí, ahí viene José, he ahí viene ese muchachito. Simplemente ellos lo expresan con un sobrenombre. Ahora ya no es José, ahora ya no es el joven adolescente, ahora ya no es el consentido de papá, ahora es José el soñador. He ahí, ahí viene el soñador. Ni siquiera pronuncian su nombre. Posteriormente en el verso 20 dice: ahora pues, venid y matémosle, echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¡Wow!
Esto nos muestra que definitivamente los hermanos confabulados, los hermanos en conspiración tienen la claridad absoluta de entrar a una condición de muerte. Queremos a José muerto. No es que lo queremos malherido, que se desaparezca, que parezca un accidente. No, lo queremos muerto. No queremos saber de sus sueños. No queremos saber que Él va a estar sobre nosotros. No queremos saber que Él quiere ser nuestra autoridad, que nosotros nos vamos a inclinar ante Él, como nos lo ha dicho. No queremos absolutamente nada de esto. Muy interesante, y continúa la historia. Ahora echémosle a una cisterna. Cuando Rubén, y atención a este primer nombre, quiero que usted por favor subraye en su Biblia conmigo este nombre y lo tenga muy presente, porque aquí vamos a encontrar algo extraordinario. Rubén. ¿Quién es Rubén? Rubén, recordemos que es el primogénito del matrimonio de Jacob y Lea. Rubén. Este hombre Rubén oyó lo que estaba sucediendo, oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos, por favor. El primero que toma vocería entre los hermanos es Rubén. Recordemos que Rubén es el primogénito, es quien debería tener la primogenitura. Recordemos que ya Rubén viene en una escena anterior por la cual pierde la primogenitura. Pero atención, librémoslo, dice, de sus manos, y dijo: no lo matemos. Él hace la primera advertencia: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramemos sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Es decir, dos cosas. Uno es, no lo matemos, librémoslo de la muerte. Número uno. Número dos, pero lancémoslo a una cisterna. Preguntémonos por un momento, ¿lanzarlo a una cisterna sería una manera de salvarle la vida? Lanzarlo a una cisterna, ¿qué hay dentro de esa cisterna? Serpientes, escorpiones, animales venenosos. ¿Qué hay dentro de esa cisterna? Es decir, o muere en manos de los hermanos, o muere en la cisterna víctima de las ¿cómo se llamarían? De las especies venenosas que pudiese encontrar allí. ¿Realmente entonces Rubén pretendía salvarlo, o simplemente pretendía que muriese de otra manera, no con sus propias manos? Vamos a ir analizando este punto porque la Biblia nos da respuesta. Ahora bien, verso 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Observen, en la enseñanza anterior compartimos un aspecto sobre la túnica. Dijimos, la túnica fue el regalo que Jacob dio a José como bendición, o la túnica se estaba convirtiendo en una situación de total adversidad y de total contrariedad. ¿Cuántas veces tú recibes algo con toda bendición y se te convierte en tremendo problema, verdad? Muchas veces creo que hemos pasado por esa circunstancia. Sucedió pues que toman la túnica de colores, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía. Por favor, subrayen en su Biblia la palabra estaba vacía. Vacía. Es decir, vacía, ¿qué significa? No tenía agua. Wow, un momento. No tenía agua. Pero si no tenía agua, la opción era: muere por los animales venenosos, o si tenía agua va a morir ahogado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nos dice está vacía. Recordemos que aquí vacía, no tenía agua, dice, no había agua en ella. Agua en la palabra nos representa la palabra, la Torá. ¿Por qué es importante la expresión vacía? No tenía agua. Porque toda la escena que estamos leyendo, leer para creer, nos muestra que en todos estos hechos y acontecimientos no está presente la Torá. Por favor, dígalo conmigo: aquí no está presente la Torá, aquí no está presente la palabra de Dios, aquí no está presente el corazón de Dios. Aquí lo que vemos es una acción de hombres, de envidia, de celo, de conspiración, de muerte. Por lo tanto, dice que está vacía, porque aquí no hay palabra. No hay palabra de hacer el bien, no hay palabra de amor, no hay palabra de perdón, no hay palabra de hermandad, no la hay.
por lo tanto dice está vacía. Y esa palabra tipifica que todo este acontecimiento que estamos narrando nos muestra que sí está vacía porque ausente está la palabra en todos estos hechos que estamos narrando. Y se sentaron, dice la palabra, perdón, me adelanté acá, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan. Por favor, comer pan tipifica en la palabra la celebración de Pesá. Recuerden que en Pesá celebramos el tiempo de comer el pan. Pero observen que aquí, cómo es que ahora ellos lanzan a su hermano, está en una condición crítica de muerte, y sin embargo estos hombres, hermanos, ahora hombres, pueblo de Israel, hijos del patriarca Jacob, se sientan tranquilamente, como quien dice, nos quitamos este problema encima, el soñador de sueños ya no está más y nosotros tranquilamente comemos pan. Podemos pensar por un momento cómo el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, pueden tener este corazón. Ahora, aquí hay algo interesante que podríamos mencionar por un momento. Permítanme hacer esta evaluación y hagamos la evaluación todos juntos para que saquemos conclusiones. El primero que hasta el momento presenta una reacción a favor de José, por lo menos de no matarlo, es Rubén. Número uno. Pero ¿qué pasa con los otros hermanos? ¿Qué sucede? ¿Por qué solamente hasta el momento Rubén es el único que pretende de alguna manera solucionar el problema? Recordemos, mis amados hermanos, lo siguiente. Rubén es primogénito. Rubén tiene una responsabilidad. Rubén debe responder ante su padre Jacob por la condición de sus hermanos y la condición de los rebaños. Muy importante. Es decir, aquí Rubén dice, wow, yo estoy en problemas. Yo tengo que responder a mi padre sobre cualquier cosa que pase. En especial si se trata de José. En especial si se trata de José. Ahora, pregunta, ¿qué pasó con los otros hermanos? Vamos a irlos descartando. Gad, los hijos de Silpa. Gad y Aser no se mencionan absolutamente. Los hijos de Bilba, ¿quiénes son? Dan y Neftalí no se mencionan absolutamente. De tal manera que ya podemos descartar a 4 de estos hermanos que definitivamente no aparecen ni para sí ni para no. Ahora veamos los hijos de Lea. ¿Quiénes son? Rubén, que intercede pidiendo que no lo maten. Luego tenemos a Simeón y Leví. ¿Quiénes son Simeón y Leví? Pues nada más ni nada menos que el par de jóvenes, porque son apenas muchachitos entre 16 a 20 años, que apenas hace unos días en Siquén mataron a todos los hombres de ese lugar. Es decir, que aquí vemos a Simeón y Leví, que no son cualquier muchachitos, cualquier dulce paloma, son jóvenes dispuestos a matar. Mataron a todos los hombres de Siquén. Entonces tenemos a Rubén primogénito, Simeón y Leví, que ya conocemos quiénes son. Luego viene Judá, que es el siguiente que interviene para procurar salvar la vida de José. Atención con Rubén. Veamos el texto porque aquí vamos a encontrar algo muy importante. Se sentaron a comer, dice la palabra, y apareció una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, muy importante, e iban a llevarlo a Egipto. No me voy a detener allí. Entonces, atención a este verso que es al que quiero llegar, 26. Entonces Judá, ¿quién es Judá? El cuarto hijo de Jacob con Lea. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y finalmente tenemos a Zabulón. Ellos son los hermanos de José. Ya descartamos a Gad, descartamos a Aser, descartamos a Dan, descartamos a Neftalí, descartamos por supuesto a Benjamín, que es el menor de todos. Estamos hablando Benjamín, una edad aproximadamente entre 9 y 10 años. José 17 años. Ahora, ¿quiénes nos quedan en la historia? Vamos a descartar a Zabulón, vamos a descartar a Isaacar, que tampoco se mencionan, pero nos quedan en la palestra ¿quiénes? Rubén, Simeón, Leví y Judá. Rubén, estamos viendo que pretende salvar a José. Y observen lo que pasa aquí. Judá, en el verso 26, entonces Judá dijo a sus hermanos. Atención. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Le pido, hermano, por favor, en este estudio bíblico devocional hoy,
subraye de manera especial el verso 26. ¿Por qué Judá es el único que lo menciona a José como hermano? Esto es muy importante porque estamos hablando del nombre de Judá, de la tribu de Judá, de donde va a venir todo el pueblo judío y de donde por supuesto vendrá nuestro Mesías. Allí es importante que tengamos en cuenta la observancia de Judá. Subráyelo por favor. ¿Qué provecho hay que matemos a nuestro hermano? ¿Cómo lo mencionó Rubén? No podemos matar a este muchacho, no podemos matar a este soñador de sueños, pero Judá lo menciona como hermano. No podemos matar a nuestro hermano y encubramos su muerte. Es decir, no solamente la conspiración es matarlo, ahora la conspiración es que ¿qué vamos a hacer con nuestro padre Jacob? ¿Qué vamos a decirle a nuestro padre? ¿De qué manera vamos a responder? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Por favor, subráyelo, porque en 2 ocasiones Judá hace referencia a José como un hermano. ¿Recuerdan los versos anteriores? Allá viene el soñador de sueños, ahí viene el muchacho, ahí viene este soñador, pero nunca lo mencionan como hermano, a excepción de Judá, que quiero resaltar esto porque es muy importante, y no solamente es muy importante, sino que cuando entremos a Egipto veremos qué se sucede ante esta situación. Porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Es decir, aquí vemos a Judá ahora tomando una acción de liderazgo, tomando una acción en defensa de José. Pero atención, ni lo que hizo Rubén, ni lo que hace Judá es suficiente. Es decir, por favor, pensemos un momento en esta historia. Espero que usted esté haciendo una secuencia de lo que estamos leyendo y por favor usted esté pensando en la película, permítame usar esa palabra. No es suficiente decir, lancémoslo a un pozo. Si no muere ahogado, si no muere con las serpientes y los escorpiones venenosos, ya ese no es problema nuestro, allá él si no se salva. No. Aquí hay una conspiración muy grave. Segundo, ahora Judá dice, a nuestro hermano, no podemos nosotros con nuestra propia sangre. Es nuestra propia sangre, es nuestra propia carne. ¿Qué vamos a hacer con nuestro padre? Pero no es suficiente. Es decir, ¿dónde están Gad? ¿Dónde está Aser? ¿Dónde está Dan? ¿Dónde está Neftalí? ¿Dónde está Isaacar? ¿Dónde está Zabulón? Nada. Por lo tanto, conclusión que podemos sacar hasta este momento. Aunque Rubén trató de salvarle la vida, no fue suficiente. Aunque Judá dio otra alternativa, no fue suficiente. ¿Por qué? Porque esto nos muestra claramente que aquí hay cabecillas que tienen control del grupo en total. ¿Quiénes son? Ya usted tiene la respuesta, ¿verdad? Evidentemente, Simeón y Leví. No hay absolutamente ninguna duda. Rubén como primogénito presenta la primera defensa. No una defensa muy activa, realmente podríamos decir, mejor una defensa muy pasiva. Como que procuremos no hacerle mucho daño. Como que parezca un accidente. Y Judá habla de su hermano, pero no es suficiente. Vendámoslo, es decir, como que lo secuestramos y lo vendemos y peor aún, nos tomamos la recompensa. ¿Qué pasó con la venta de José? Porque lo vendieron finalmente. 20 monedas. ¿Qué pasó con esas 20 monedas? ¿Se las repartieron entre todos? ¿Se las quedó solamente uno? Es una pregunta muy interesante. Esa se las voy a dejar como tarea. Parte de la investigación de lo que usted tiene que desarrollar en Estudio Bíblico Devocional. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿A dónde fue ese dinero? ¿Quién se apropió de ese dinero? ¿Qué consecuencia? ¿Qué circunstancia? ¿Qué sucedió con ese dinero tomado como recompensa? Es decir, aquí vemos un secuestro, un rapto, una tentativa de homicidio y peor aún, ahora lo entregan, al secuestrado lo entregan y es vendido y cobran un dinero. ¿Esto está pasando con el pueblo de Israel? Dígalo conmigo, leer para creer. Definitivamente esto pareciera que no puede estar narrado en la Biblia, pero aquí lo estamos leyendo. Vamos al verso 28. Cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto.
Después Rubén volvió. Observe por favor el verso 29. Ya vamos a estar cerrando. Observe el verso 29. Después Rubén volvió. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que al momento en el que ellos, los hermanos, sacan del pozo a José, lo venden por 20 monedas de plata, a los madianitas, a los ismaelitas por 20 piezas de plata, Rubén no estaba presente. Porque el verso 29 dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro o adentro y se rasgó los vestidos, es decir, una señal de duelo. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece. Y yo, ¿a dónde iré? Está muy preocupado porque es el primogénito. ¿Y qué respuesta le va a dar a su padre? Esto es extraordinario. Entonces tomaron los hermanos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con su sangre. Observen. Aquí lo que podemos concluir es que la estrategia de Rubén no funcionó. ¿Cuál fue la estrategia de Rubén? La estrategia de Rubén fue, vamos a colocar a nuestro hermano en este pozo, el pozo está vacío, lo vamos a dejar allí a su suerte, lo que pase con él, pero Rubén tenía en su pensar, en su pensamiento, que ellos se irían del lugar de Dotán y posteriormente él regresaría y podría sacar con vida a su hermano. Dice la palabra que al momento de la venta de José a los ismaelitas, Rubén no estaba con ellos. ¿Qué había pasado con Rubén en ese momento? ¿Hacia dónde salió Rubén? ¿En qué dirección fue? ¿Cuánto tiempo se distanció del lugar? Es decir, él pretendió salir con la idea de que los hermanos se apartaran también y luego él regresar. Lo interesante en esta historia es que para cuando él regresa ya no encuentra a José y entra en una crisis terrible, toda vez que ahora, como primogénito, ¿cómo va a responder ante su padre por esta situación? Sigamos. Entonces tomaron la túnica de José, degollaron, le pusieron la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron, atención, présteme mucha atención, aquí cerramos. Por favor, preste mucha atención a este texto. Aquí hay una pregunta que se las voy a dejar como tarea. Preste mucha atención, por favor. Léalo conmigo, verso 35. Se levantaron todos sus hijos. ¿Cuáles son todos sus hijos? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Benjamín. De Dina no sabemos, porque Dina desaparece de la escena después de Siquén. Pero atención a la tarea, léalo conmigo. Verso 35, Génesis capítulo 37, Bereshit 37 dice, se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas. ¿Acaso Jacob no tenía sino a Dina, una sola hija? ¿Por qué aquí nos dice el verso 35, todos los hijos y todas las hijas? ¿Quiénes son estas hijas de Jacob? ¿Quiénes son estas hijas? ¿Había otras hijas aparte de Dina? Una muy buena pregunta para una muy buena investigación que usted va a hacer en casa. Le dejo esta tarea, envíeme el texto por respuesta, porque esta misma expresión, hijos e hijas de Jacob, la vamos a encontrar en 2 o 3 textos más. Búsquelos por favor y podamos tomar una conclusión. Hasta este momento teníamos la claridad que la única hija de Jacob hasta este momento es Dina. Dina en el matrimonio de Lea con Jacob. Dina, que viene una circunstancia en el capítulo que leímos en Siquem, después de toda la situación que se presentó con ella. Pero ahora aquí nos dice, todos los hijos y las hijas de Jacob, ¿qué hicieron? Vinieron a consolarle. ¿Qué significa aquí la palabra consolar? ¿Cómo es que los hijos de Jacob, que han conspirado para matar a José, que le quitaron la túnica, que la tiñeron con sangre y que ahora lo han vendido a una caravana de ismaelitas, ahora vienen a consolar a su padre, a consolarlo con una mentira?
a consolarlo con un engaño, a consolarlo con una situación totalmente de hipocresía. Pregunto, ¿este es el pueblo de Israel? Por favor, es una pregunta muy fuerte, no con una mala intención, por favor entiéndame. Estoy haciendo la pregunta, ¿por qué? Porque leer para creer. Si no es porque esto está escrito aquí, nosotros no podríamos creer esta historia que estamos leyendo. Es una historia impresionante. Es una historia que tiene un trasfondo poderosamente importante a nuestras vidas, porque recordemos que la cisterna estaba vacía donde fue colocado José. ¿Por qué? Porque, repito, en toda esta historia que estamos leyendo, para nada, absolutamente para nada, podemos encontrar la mano ni la voluntad del Padre Eterno en este lugar. ¿Cómo estaba la cisterna? Vacía. ¿Cómo está todo este texto? Vacío. Por ninguna parte se menciona al Padre Eterno. Dios no está en este lugar. Esta es una historia de hombres llenos de envidia, de celo, de conspiración, de muerte, de mentira y de engaño. Consolar a Jacob sabiendo lo que han hecho, consolar a Jacob de un engaño, consolar a Jacob de una mentira. Todo esto continuará en nuestro siguiente estudio bíblico devocional, porque a partir de esta historia, vamos a encontrarnos con lo que sucedió con todos los hijos de Jacob en los siguientes días. Y veremos cómo cada uno de ellos ahora tiene que pasar por procesos muy fuertes para entrar a un tiempo de techuvá. ¿Qué es la techuvá? El arrepentimiento. Todos estos hermanos van a tener que pasar por un proceso tan profundo de arrepentimiento hasta que lleguemos al tiempo de José en la historia de Egipto, segundo a mando en el faraón. Y allí veremos y estableceremos hasta dónde realmente toda esta historia tan extraña del pueblo de Israel tiene que tener un cambio, debe tener un absoluto giro para que podamos entender el plan y el propósito de Dios, por qué permitió toda esta historia. Bien, mis amados hermanos, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Yo creo que estoy como volviendo a las sendas antiguas. Ustedes notan, mi escenario volvió al escenario de hace algunos años. Aquí estamos entonces, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por sus mensajes. Gracias por contestar la tarea. No solamente que vean el video, por favor, lean los textos, estúdienlos, envíenme la respuesta a la tarea, investiguenlo porque es bien importante y así estamos aprendiendo más. Y preparémonos porque mañana estaremos cerrando con la historia apasionante, además, digo apasionante en el sentido literal de la palabra, con Judá y Tamar. ¿Quién es Judá? El cuarto hijo de Jacob. ¿Qué pasó con Judá? ¿Quién es Tamar? ¿Cuál es la importancia de Tamar? ¿Qué pasó con sus hijos? Toda esta historia la veremos al día de mañana, así es que por favor, adelántese usted, estudie los versos que estamos considerando del capítulo 38, todo el capítulo 38, y así ganamos más tiempo para el día de mañana. Shalom, mis amados hermanos, bendiciones, muchísimas gracias por acompañarnos.